Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Hermanos, pues los invitamos para que se queden con nosotros, para que sigan siendo parte de este gran proyecto que es la evangelización a través de los medios. Pues les recordamos, mis hermanos, que estamos transmitiendo en vivo a través de internet desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo. Pues mis hermanos, de nuevo aquí presentando estos temas que estamos hablando precisamente de lo que es la historia de la salvación. Como recordamos, mis hermanos, pues este tema básicamente se titula En marcha hacia Cristo. Todo el camino, hermanos, que recorremos, todo el camino que hemos estado visualizando, leyendo a través de estos temas, pues no es más que eso, mis hermanos, es un camino hacia Cristo Jesús que nos va a llevar precisamente hasta el tiempo en que nuestro Señor nos da esa oportunidad de tenerlo, ¿verdad? De que nos lo pone aquí en el mundo para que seamos testigos, ¿verdad? De esa gracia, de su gloria, hermanos, y de esta manera pues darnos ese legado que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que toda esta historia es en marcha hacia Cristo. Pues mis hermanos, mi nombre es Alejandro Domínguez, soy miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía, una comunidad, mis hermanos, católica de alianza, una comunidad carismática, pues de la cual nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ella, mis hermanos. Y pues de esta manera pues los invitamos también para que ustedes sean parte de alguna comunidad, sean parte de algún movimiento que se dé ahí en sus parroquias, mis hermanos. Esa es precisamente la invitación que le hacemos para que seamos parte importante, hermanos, de lo que es el nuevo proyecto, precisamente en este año que celebramos el año de la fe. Este tiempo, hermanos, de evangelización, de evangelizar fuerte, de llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones del mundo. Y precisamente es la función que hacemos aquí en Koinonía Radio, mis hermanos, llevar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta donde llegue la señal. Pues entonces, mis hermanos, los invitamos pues nuevamente para que se queden con nosotros, para que corran la voz, para que lleven ustedes también ese mensaje a sus hermanos, a su familia, a sus amigos,
pues compañeros de trabajo, ¿verdad? Pueden decirle que aquí en tjcatólico.com estamos llevando mensajes de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Cada tema, mis hermanos, pues lleva ese fin, ¿no? Tiene ese fin, el de proclamar la palabra de nuestro Señor. Y es que, mis hermanos, precisamente hoy en estos tiempos estamos viviendo otra etapa de la historia de la salvación que conjunta y de alguna manera supera a las anteriores, pero extiende su mirada a las nubes del cielo, hermano, esperando la segunda gloriosa venida de nuestro Dios y Señor Jesucristo. O sea, mis hermanos, que como ya hemos comentado en otros temas, en otros programas, pues la historia no termina, mis hermanos, la historia continúa y nosotros también somos parte de esa historia. La historia, hermano, es escrita por el poder de Dios a través de hombres, así como nosotros, hermanos, así como todos nosotros, que con sus luchas, con sus victorias y también fracasos, porque también tenemos fracasos, tenemos victorias y fracasos, llevamos adelante el plan de Dios. Habíamos comentado que Dios se vale de cada uno de nosotros para llevar a cabo ese proyecto, esa promesa que primordialmente le hizo a Abraham, hermanos, le hizo a Moisés. Hoy nos las hace a nosotros de la misma manera, aunque por caminos diferentes, ya que nuestros criterios pues siempre son no son los mismos del Señor, ¿verdad? Nuestros criterios humanos, tenemos nosotros esa particularidad y por eso nuestro Señor siempre está atrás de nosotros, ¿no? Siempre de alguna manera dándonos esa voz, llevándonos por el camino que Él quiere, hermanos. Entonces, como vemos, estamos en la víspera de la aparición, mis hermanos. Estamos en la víspera de la aparición en el cielo, de la señal victoriosa de Cristo Jesús sobre Satanás, el pecado y la muerte, esperando la consumación de los siglos. Entonces, mis hermanos, nuestro trabajo en el Señor, nuestro trabajo en una iglesia, en la parroquia, en algún ministerio que se nos dé por ahí estando de servicio, en el servicio, ese trabajo, hermano, no es en vano. Entonces le recordamos que siempre tiene su premio, siempre tiene una recompensa, mis hermanos. Entonces, la historia de la salvación es la columna vertebral de la Biblia, mis hermanos. Es nuestra propia historia, como ya habíamos comentado, en nosotros y en cada uno de nosotros. Por eso decimos que en cada uno de nosotros se resume y se concentra la historia de la salvación. Por eso creemos, hermanos, que es importante que conozcamos, que nosotros sepamos, ¿verdad?, cómo fue precisamente, cómo se dio esa historia de la salvación, cómo desde Abraham hasta Jesús, cómo se fue dando, ¿verdad?, esa historia que muchos pues hemos oído, ¿verdad? Hemos oído hablar de ella, muchos sabemos poco, pero no tenemos el conocimiento total, mis hermanos, porque de alguna manera pues nos da cierta flojera leer, ¿verdad?, todos los libros que comprende el Antiguo Testamento y pues muchos de nosotros pues ni siquiera los tocamos, ¿no? Entonces es importante, hermanos, que conozcamos muy bien cómo se dio esa historia, cómo fue que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, pues se valió de muchos hombres, de muchas personas, ¿verdad?, para ir forjando esa historia, hermanos. Estamos ahorita en el capítulo 3 y el tema de hoy se llama Conquista de la Tierra y Jueces. La conquista de Canaán, la tierra prometida. Durante los difíciles 40 años, mis hermanos, de peregrinación por el desierto, se va fraguando una nueva generación que ya no sufría el complejo de la opresión por la esclavitud, porque ya eran libres, si se recuerdan, habían salido precisamente de esa esclavitud que tenían o que tuvieron cuando estaban en Egipto, hermanos. Entonces ya libres, ya fuera de esa esclavitud, pues ya eran hombres libres, ¿verdad? Eran nómadas, mis hermanos, nómadas con la libertad del viento. Y se estaban acostumbrando, estaban habituados
a las inclemencias del tiempo, porque recuerden que pues vivían en campañas, en casas de campaña, vivían en tiendas, así se le llamaba anteriormente, y estaban habituados a las inclemencias del tiempo y estaban forjados en la lucha y en la guerra, fíjense, templados por las constantes amenazas de muerte y acrisolados por el ardiente sol del desierto. Entonces, mis hermanos, esa parte de la historia nos lo comentaba en el programa anterior, nos decía que era precisamente para que estos hijos de Israel pues se fueran forjando, hermanos, se fueran haciendo fuertes, ¿no? Se fueran acrisolados, nos dice aquí la lectura, para luego pues ya ser ese pueblo que nuestro Señor quiere, hermanos, que el Señor pide, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que la conquista de esta tierra pues no es sino un inmenso desierto pedregoso donde hay un sol abrasador. ¿Te acuerdan que estaban en el desierto? Era un desierto desnudo, tan desafiante como el mar y tan misterioso como los espacios. Sin embargo, los hijos de Abraham, con lágrimas de emoción en sus ojos, descubren, hermanos, que ahí en ese desierto, ahí en esa tierra, pues ahora sí que ardiente, dice aquí la palabra, esa tierra mana leche, hermanos, mana leche y miel, fíjense, cómo es posible, ¿verdad? Pero esto es gracias, pues, a la gloria de nuestro Señor, de nuestro Padre, hermanos, que Él siempre no nos abandona, Él siempre está con nosotros en toda nuestra vida, en todo lo que realizamos, y tenemos que estar conscientes de ello. Y nos dice aquí la lectura, hermanos, que por la fe alcanzan a vislumbrar aquello que es invisible para los ojos. Se trata simple y sencillamente de la tierra que Dios había prometido a sus padres. Eso les basta. Ha valido la pena tan larga travesía, quedando ya atrás, hermanos, la opresión y los sufrimientos de Egipto, como estábamos comentando al principio. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces se dan cuenta que verdaderamente es la tierra que nuestro Señor le promete a sus padres. Estamos hablando ya de nuevas generaciones, hermanos. Estamos hablando ya que ya pasaron 400 años y entonces el pueblo ha crecido, ya es muy numeroso y lógicamente pues son nuevas generaciones, ¿no? Entonces por eso nos dice que es la tierra que Dios había prometido a sus padres. Hermanos, pues vamos a ir a un corte. Regresamos, no se vayan. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Koinonia Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Y desde el interior de la República, marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonia.com y www.tjcatólico.com. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo
para ser con Él, felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte, hermanos, parte importante de este proyecto que es la evangelización a través de los medios. Pues, hermanos, estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de tjcatólico.com, a través de koinoniaradio.org. Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, mis hermanos, desde este lugar tan hermoso, tan bonito. ¿Qué tenemos ahora? ¿Frío, calor o lluvia? Aquí ya no se sabe, hermanos, porque en el mismo día tenemos los tres climas y pues ahorita está haciendo como frío, ¿verdad? Como que está nublado. A lo mejor quiere llover, pero bueno, hermanos, desde este clima les enviamos un cordial saludo, hermanos, a donde llegue nuestra señal. Recordamos, hermanos, que nuestro tema de hoy se llama Conquista de la Tierra y Jueces. Vamos a ir viendo, hermanos, a lo largo de este tema, cómo a partir de que ya salen el pueblo de Israel de Egipto, pues ya se convierten en un pueblo libre y entonces van a necesitar pues de un modo de organización, de un modo de gobierno, y entramos en la etapa de jueces. Precisamente, mis hermanos, el libro de jueces, el libro de los jueces, que les recomendamos que lo lean, como ya comentamos, tienen que leer pues todo el Antiguo Testamento para que estemos bien instruidos, tengamos ese conocimiento, mis hermanos, para que no nos engañen, no nos vuelvan, no nos volteen el tema, ¿verdad? Porque muchas veces llegan otros hermanos y nos quieren llevar a su secta, a su iglesia, ¿verdad? Entonces, la invitación es para que abran su Biblia en el libro de los jueces. Les recordamos que este libro de los jueces narra el periodo que va desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Y en este periodo, mis hermanos, pues se le llama jueces. Precisamente estos jueces, o más bien libertadores, se les llama así porque salvaron al pueblo de la esclavización después de que ya estaban libres, ¿no? Entonces, en tiempos de los jueces, Israel está completamente desorganizada. Sus instituciones están aún sin definir y numerosas potencias la amenazan, fíjense, hermanos. Entonces, infundiendo un sobrenatural valor en ciertos hombres, que es lo que comentábamos, nuestro Señor se vale de muchos de ellos, incluso de mujeres, fíjense, hombres y mujeres carismáticos, les permite utilizar su fuerza para arreglar las cosas. Con esta intervención está librada solamente al arbitrio de la divinidad. Los jueces aparecen y desaparecen a intervalos irregulares de la historia hebrea. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Quiere decir que cuando nuestro Señor ve que el pueblo está en peligro, inmediatamente se vale de un hombre y le da todo el poder para que sea el que salve en ese momento al pueblo. Vamos a ir viendo más adelante cómo se van dando estos casos, hermanos. Pero regresando un poco, vemos que Moisés sabe que su tarea ha terminado. Entonces aquí ya vamos a iniciar la nueva etapa de jueces y que ha llegado el tiempo de entregar la estafeta a su sucesor. En las alturas del Pisga, o sea, un monte llamado Pisga, frente a la tierra tantas veces soñada, muere, fíjense. Recordemos que Moisés no entra a la tierra prometida. Antes de que sus pies se mojen en las aguas del río Jordán, después de haber cumplido la difícil tarea de guiar a un pueblo de dura cerviz por un ingrato desierto durante 40 años, fíjense que eso lo comentamos en el tema anterior, en el programa anterior, que este caminar, pues dura 40 años. Entonces, después de caminar por ese ingrato desierto,
durante 40 años, tiene que ser suplido por otro hombre carismático también. O sea, lo que comentábamos, ¿no? O sea, nuestro Señor va buscando esos hombres llenos de fe, esos hombres que quieren servir a nuestro Señor, que dicen sí a la palabra, ¿no? Que dicen sí al mandato, al servicio. Entonces, hermanos, a Moisés no le correspondía hacerlo todo. Él era un simple instrumento del plan salvífico. O sea que ya terminó su tarea. Para lo que fue llamado fue precisamente sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hasta ahí. Tú no entras a la tierra prometida. Entonces debemos ser conscientes, hermanos, de que nosotros también vamos a ser llamados para un plan en específico. Un plan especial que el Señor tiene para nosotros. Y tenemos que aceptarlo, ¿no? Así como Moisés aceptó, y nos dice la lectura, que a él no le correspondía hacerlo todo. Él era un simple instrumento del plan salvífico. Entonces, hermanos, la Escritura sintetiza su persona y su misión. El mayor de los profetas, el más glorioso de todos los hombres y el más querido de Dios, esto lo resume el Antiguo Testamento, el servidor de Dios, también se le llama el hombre más humilde que haya existido. Entonces, hermanos, todo esto lo vemos nosotros en el libro de Números, en el número de Josué, en el libro del Antiguo Testamento, donde nos narra completamente la historia de Moisés, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a partir de que ya Moisés sale de escena, entra inmediatamente otro personaje, hermanos. Entonces este ya es uno de los jueces, Josué. Estamos hablando de Josué, hijo de Nun, que fue escogido por Dios para suceder a Moisés como jefe de Israel, investido para este cargo. Luego de que Moisés le impuso las manos, tiene la misión de introducir y establecer al pueblo en la tierra prometida. O sea que una vez le dijo a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, va a ser otro. Y ya vemos que ahora es Josué, hermanos. Entonces, ya con la misión que tiene, ¿cuál es la misión? Ya vimos que es la de introducir y establecer al pueblo en la tierra prometida, convirtiéndose así en figura y anuncio de la misión de Jesús. Fíjense, por eso comentamos que este tema, libro, que es la historia de la salvación, no es nada más que el camino hacia Jesús. Pues en algunas partes el libro dice en marcha hacia Cristo. Y hemos comentado muchas veces que vamos a llegar nosotros precisamente hasta Jesús, hermanos. Ese es el tema, ¿no? El camino. Llegar hasta Jesús, paso a paso, ¿no? Igual como lo hicieron nuestros antepasados, igual como lo hizo el pueblo de Israel, con todos los problemas, con todas las victorias que ya comentamos, con todos los fracasos. Llegamos hasta Jesús y nosotros, hermanos, vamos a ir más allá todavía, más lejos. Vamos a llegar hasta los apóstoles, hasta San Pablo, hermanos, hasta San Pedro, San Pablo, Santiago. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? A lo largo de estos programas, si Dios nos da licencia, Dios nos presta vida. Entonces, hermanos, las tristezas y penas de la esclavitud en Egipto se tornaron en canciones de alegría. Comentamos que ya eran un pueblo libre. Los temores y luchas del desierto se transformaron en esperanzas tangibles. El pueblo, hermanos, bajó rápidamente de la montaña, movido por el entusiasmo engendrado ante la visión de la tierra que Yahvé les entregaba. Canaán, hermanos, la conquista de Canaán. En la conquista debemos notar que la donación de la tierra no es un regalo gratuito, o sea que tampoco, ¿verdad? Ya el Señor me libró y ya me deposita en la tierra y feliz, ¿no? A festejar, a celebrar y ya, porque somos el pueblo elegido, ya tenemos todo, ¿verdad? Todo es gratis. Pues no, hermanos, tampoco es gratis, tampoco, ¿verdad? Israel debe contribuir activamente en su adquisición. Será una labor ardua, hermano, una labor ardua y peligrosa que se riega con la sangre, fíjense, antes de recoger el fruto de la posesión. O sea,
el Señor nos dice que nos va a dar una tierra prometida, ¿verdad? La tierra prometida. El Señor nos dice que nos va a dar todo lo que pidamos, todo lo que queramos. Pero aquí la palabra dice que va a tener un precio, hermanos. En este caso, en el caso del pueblo de Israel, dice que incluso era un precio con la sangre, porque antes de recoger el fruto de la posesión, su precio cuesta muchas vidas. También pues, transcurre un tiempo muy largo, excursiones peligrosas, precedidas de riesgosas exploraciones por hombres curtidos durante 40 años en el inmenso desierto, que era precisamente lo que comentábamos. El pueblo se estaba curtiendo, el pueblo se estaba forjando, se estaba preparando, porque le esperaba o le espera un duro futuro, hermanos. O sea, es defender la tierra que precisamente se les acaba de dar, ¿no? Vamos a ver la invasión de muchas tribus que querían quitarles la tierra, hermanos, pero el pueblo siempre supo defender esa tierra que el Señor le había entregado. Para eso tuvieron 40 años en los que se fueron forjando, en los que se fueron acrisolando, dice la palabra, preparando para las batallas más duras. Entonces, hermanos, todo esto no es gratis, ya nos dice la palabra, y a nosotros pues casi nos pasa lo mismo, hermanos. Vamos a ir a un corte, hermanos, no se vayan, ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Son las 11 de la noche, 30 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 14 grados. Tenemos una humedad del 89%. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Ya estamos de regreso, mis hermanos. Vamos a continuar con este tema, con este programa. Y estamos hablando, hermanos, precisamente de la historia de la salvación. El tema de hoy se llama Conquista de la Tierra y Jueces. Entonces, mis hermanos, nos quedamos en el segmento anterior y estamos platicando que precisamente
la entrega de la tierra pues no es tan gratuito como parece, ¿no? O sea, tenemos que defenderla, tenemos que hacernos completamente los dueños, pero la vamos a pelear con otras tribus que también quieren esta tierra, hermanos. De la misma forma, pues a nosotros también se nos pone aquí en la tierra, hermanos, para trabajar, ¿verdad? Para trabajar la tierra, trabajar por lo que queremos, por lo que somos, por nuestras familias, ¿verdad? Y muchas veces, pues sí, es algo costoso. Muchas veces, pues sí tenemos nosotros que emplearnos a fondo, pero debemos estar conscientes, hermanos, que siempre contamos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Dios, que Él nunca nos abandona, que siempre está con nosotros y nos lo ha prometido, hermanos. Nos lo repite en la palabra de Dios, en nuestra Santa Biblia, que nos dice que Él siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo, hermanos, hasta el último de los días. Entonces, con esa fe, con esa confianza, pues es que salimos todos los días, hermanos, a trabajar, a luchar, siempre confiados en que nuestro Padre está con nosotros, en que nuestro Padre nos guía, y nosotros debemos corresponder de la misma manera, hermanos, confiar en nuestro Padre y ser recíprocos. Tenemos que darle, hermanos, lo que a Él le pertenece, lo que a Él le toca, y por eso los estamos invitando para que participen, hermanos, para que ya se integren de una buena vez, si aún no están, pues en algún movimiento, en alguna comunidad que tengan ahí en su parroquia, en su colonia, en su pueblo, y de esta manera, hermanos, participar en todo lo que nuestra iglesia nos tiene, hermanos, en lo que son los proyectos de nuestra iglesia, de nuestro Señor. Acuérdense la invitación que nos hace nuestro Señor, que tenemos que ir a evangelizar a todos los pueblos, hermanos. Tenemos que predicar la palabra, llevar esa palabra a todos nuestros hermanos que aún no la conocen, que aún no saben, ¿verdad? Y hablarles de Jesús, hermanos, hablar de nuestro Padre y de nuestro hermano Jesús de Cristo. Entonces, hermanos, cuando estamos situados nosotros precisamente en la época o en el momento en que el pueblo de Israel ya es libre, pero que tiene que luchar por esa tierra que se les ha entregado. Entonces Israel es consciente de ello, sabe que Dios le entrega la tierra, pero también que deben de ganarla palmo a palmo. La fuerza es de Dios, mis hermanos, pero el instrumento es el hombre. O sea, yo te entrego la tierra, yo te entrego una esposa, te entrego una casa, pero tienes que luchar por ella, mis hermanos. Tienes que dar todo lo que tienes por eso que te estoy dando, por esa familia, por esa comunidad, por ese pueblo de Dios, mis hermanos. Entonces, hacemos una síntesis y lo dice la lectura. Desde que Dios descansó el último día de la creación, encargó al hombre la obra de sus manos. Fíjense, ya no se dan acontecimientos tan asombrosos como aquellos de los primeros 6 días que dieron principio al tiempo. Las maravillas, aunque mayores, serán más sencillas, mis hermanos. Tal vez, precisamente por ello, sean más admirables, porque no es Dios quien las realiza, sino el hombre a quien Dios le ha participado su propio poder. El hombre, entonces, es co-creador en la presencia del poder divino, mis hermanos. Muchas veces creemos que nosotros somos los que hacemos las cosas, que nosotros tenemos el poder, que tenemos esa inteligencia, y ciertamente sí la tenemos, pero nos dice aquí la palabra que el hombre es el que la hace, porque Dios es el que le entrega el poder, mis hermanos. Entonces vamos a ver que cuando el Señor le dice a Adán, sometan la tierra y domínenla, entonces repite Dios ahora a su pueblo. Ciertamente Él lo conduce, pero al hombre le corresponde someterla. Entonces todos hacemos lo que el Señor nos indica, todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, válgase la redundancia, pero porque nuestro Dios nos lo está pidiendo, mis hermanos. Entonces vemos, hermanos, que 40 años
en la mentalidad bíblica equivalen a una generación. Toda una vida es necesaria para poder adentrarse en la tierra prometida. Solo después de una generación que peregrina por el desierto se puede llegar a la meta. Como síntesis de esta etapa, hermanos, que se repite a lo largo de la historia de la salvación, se puede decir que Dios hace todo lo que el hombre no puede hacer, pero no lo suple en aquello que éste puede realizar. O sea que nosotros somos esos instrumentos, como ya dice la palabra, para realizar todo aquello que nuestro Señor quiere que hagamos, que Él no lo hace, pero se vale de nosotros para llevar a cabo su obra, hermanos. El establecimiento de Israel en la tierra de Canaán inicia una nueva forma de vida del pueblo. Los israelitas poseen ahora la tierra de la promesa, tantos años esperada y que ya es una realidad para ellos. Pasan de la vida seminómada a la sedentarización. Y a pesar de este cambio tan radical en su existencia, Israel continúa siendo fiel al compromiso del Sinaí. Si se recuerdan cuál es ese compromiso, ¿verdad? Es la alianza, hermanos, la alianza que Dios hace precisamente con Moisés cuando le entrega las tablas, cuando le entrega la ley, que son los mandamientos, mis hermanos. Entonces, todo esto, a pesar del tiempo y a pesar de todos los problemas que van teniendo este pueblo, el pueblo de Israel dice que no olvida ese fiel compromiso que hicieron con nuestro Señor, con sus padres, hermanos. Entonces, cuando vamos adentrándonos en la historia, según la historia, todo pueblo que pasa de la vida seminómada a la sedentaria cambia sus divinidades por otras más acordes con la nueva situación. Sin embargo, hay que repetirlo, hermanos, estamos frente a una historia inédita que no es posible adecuarla al molde de las demás naciones. O sea que, si recordamos, pues ya había otras naciones, ya existían naciones como precisamente Roma, como los fenicios, como los palestinos, pero Israel es un pueblo que es completamente nuevo, mis hermanos, y que va a ser precisamente el pueblo de nuestro Señor, el pueblo que Dios quiere que sea su pueblo precisamente. Hemos de notar, hermanos, que la fidelidad de Israel no se debe a sus méritos ni a sus fuerzas, solamente a Dios. Solamente a Dios se le debe el hecho de poder continuar siendo fieles en su servicio. Únicamente Él es capaz de lograr esta maravilla. Porque recordamos, hermanos, que desde un principio el Señor elige a su pueblo. Y entonces el pueblo tiene que ser fiel, hermanos. Tiene que ser, ahora sí que demostrar esa fidelidad de la que estamos hablando. Porque solamente Dios, hermanos, se le debe el hecho de poder continuar siendo fieles en su servicio. Y esto lo vemos nosotros precisamente cuando tenemos que trabajar en un ministerio, en un servicio que nos da precisamente algunos movimientos, algunas comunidades como la nuestra, y tenemos que llevar a cabo ese mandato, ese servicio, hermanos, y ahí también nosotros estamos demostrando esa fidelidad, hermanos, esa obediencia que es la que pide nuestro Señor, que es la que nos está pidiendo para poder ser nosotros instrumentos de lo que Él quiere que hagamos, hermanos, para llevar a cabo precisamente lo que Él tiene planeado, y que muchas veces es algo que nosotros no comprendemos, algo que no está en nuestras manos, pero Él sí sabe y Él se vale de todo esto y de más cosas, ¿no? Que a veces se nos hacen a nosotros pues extrañas, ¿no? Y a veces muchos de nuestros hermanos que no comprenden, pues simplemente se van, simplemente se alejan y no comprendieron nunca que era un llamado de nuestro Señor. Por eso dice que los caminos de nuestro Señor pues son sinuosos, son extraños, ¿verdad? Entonces no son como los nuestros. Nuestros pensamientos, nada que ver con los de nuestro Señor, con los de nuestro Padre, hermanos. Entonces, cuando ya se llega el momento de organizar al pueblo, vamos a ver que las 12 tribus
al llegar y conquistar la tierra prometida, se repartieron el pequeño territorio de Canaán para que el pueblo de la alianza se estableciera en la tierra prometida precisamente. Y entonces cuando vamos a ir viendo en acción a estos hombres que se denominan jueces. Y vamos a ver, hermanos, que es necesario o que fue necesario ir expulsando poco a poco a sus antiguos moradores. Había moradores ahí, había gente que ya vivía en ese pueblo. Entonces era necesario empezar a expulsarlos. Pero entre las tribus no existía un gobierno, como ya comentamos, sino que cada uno era autónoma y tenía que salir adelante por sí mismo. Vamos a ir a otro corte, hermanos, y regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. A la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Ya estamos de vuelta, mis hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Y pues estamos llevando a cabo este programa, hermanos, a través de tjcatólico.com, a través de koinoniaradio.org. Entonces, mis hermanos, les pedimos que corran la voz, que comuniquen esto a sus amigos, a sus parientes, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo, que estamos pues llevando a cabo programas, mensajes, hermanos, para que este tiempo, este movimiento de evangelización pues llegue a todos los rincones del mundo, hermanos, a todos los hermanos, y sea como el Señor pidió, ¿verdad? Como el Señor dice, que llevemos el evangelio a todo el mundo. Entonces, mis hermanos, nosotros somos parte importante de este proyecto, y ustedes, nosotros también tenemos que hacerlo para que se cumpla
la palabra de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, estábamos leyendo que los jueces precisamente eran esas personas que el Señor destinaba, que el Señor elegía para salvar a su pueblo en los momentos de peligro, mis hermanos. Cuando los filisteos atacaban precisamente el pueblo, entonces siempre había un juez que salía a defenderlo, y posteriormente otro, y luego otro, y vamos a llegar hasta David, que es uno de los personajes más importantes de esta historia, hermanos. Entonces vamos viendo que realmente el vínculo, o el único vínculo que los unía como pueblo, estamos hablando de las tribus de Israel. Ya habíamos comentado que las tribus, al llegar a la tierra prometida, pues se establecieron de una manera que eran autónomas, y que cada una de ellas se bastaba a sí misma para tanto en el gobierno como en cuestiones económicas y también de defensa personal. Y entonces por eso decimos que realmente el único vínculo que las unía como pueblo era el culto a Yahvé, era el culto a su Dios. Y sin embargo, tal vez nunca estuvo tan consolidado, porque la verdadera unión viene de Dios, mis hermanos. Solo el pueblo unido a Yahvé puede estarlo dentro de sí mismo. Y entonces vemos que también nosotros tenemos que estar unidos. Por eso les decía, tenemos que pertenecer, hermanos, pertenecer a alguna comunidad, a algún grupo, algún movimiento de nuestra iglesia, porque solos no podemos, hermanos. Es mentira cuando alguien dice que pues no necesita estar en un grupo, no necesita ir a la iglesia, porque él es bueno, él hace todos los mandamientos. Entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué estar en un grupo? Pues si no lo necesita. Aquí la palabra de Dios nos dice que necesitamos estar unidos, mis hermanos, porque solo el pueblo unido a Yahvé puede estarlo dentro de sí mismo. Es la única manera como vamos a vencer, cómo vamos a salir con la victoria, hermanos, cómo vamos a poder llevar a cabo todos esos planes, todos esos proyectos que la iglesia tiene para nosotros, hermanos. Y vamos a ver cómo el libro de los jueces nos muestra claramente esta pedagogía divina, fíjense, y nos los va a dar en 5 puntos. El pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿De qué otra cosa es capaz el hombre por sí solo? Imagínense, cuando andamos solos, hermanos, cuando andamos cada quien por su lado, cada quien por su vida, cometemos la mayoría de las veces tonterías y no hacemos lo que nuestro Dios nos pide, hermanos. Y entonces vemos que Dios les envió un castigo. Fíjense, estamos hablando precisamente del pueblo de Israel. Dios les envió un castigo, pero este castigo no es una venganza. O sea, Dios no se está vengando de ellos, no está enojado, sino que Dios corrige al que ama. Fíjense, ¿cuántas veces, hermanos, nos pasa algo, ¿no? Tenemos un problema, alguna situación desesperada, y creemos que Dios nos está castigando, ¿verdad? Creemos que Dios ha dejado de querernos y que no está con nosotros, sino que Dios corrige al que ama, mis hermanos. El castigo consiste siempre, en el caso del pueblo de Israel, consiste siempre en una invasión extranjera. Por eso decíamos que después de la invasión, entonces había un juez, el Señor nombraba un juez para liberarlo. Generalmente filistea, una invasión generalmente filistea, la cual es un atentado contra lo más valioso que Israel posee, la tierra que Dios le había dado. Fíjense, a nosotros, ¿cuál será lo más valioso, hermanos? Yo creo que la salud, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfermamos, cuando estamos enfermos, creemos que Dios nos castiga, creemos que Dios ya nos olvidó, ya no nos quiere, y entonces creemos que está enojado o que es una venganza, ¿no? Pero vemos que Dios, dice la palabra, que Dios corrige al que ama. En el caso del pueblo de Israel, a ellos les enviaba un castigo y era siempre una invasión extranjera. Entonces, aquí habría que analizar
a fondo ese tema, hermanos. Ustedes en su casita, en su lugar donde estén, pues analicen eso, ¿verdad? ¿Qué problemas tienen? Y por qué creemos a veces que es Dios el que nos está castigando, ¿verdad? Pero, hay un pero, Dios se acuerda de su promesa, fíjense. O sea que no está enojado, no nos está castigando. Dios se acuerda de su promesa. Lo mismo de siempre, hermanos. Dios toma la iniciativa para salvar, en este caso, a su pueblo. Dios toma la iniciativa para salvarnos. Dios nos está diciendo cuando tenemos un problema, cuando realmente nos pasa algo, luego nos acordamos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta ese momento, ¿por qué esperar, verdad? Entonces, dice que Dios toma la iniciativa para salvarnos. La conversión, fíjense, la conversión es obra divina, más que obra nuestra. Entonces, cuando volteamos los ojos a Dios para pedirle por algo que necesitamos, para pedirle que nos salve, que nos quite esa enfermedad, que nos dé trabajo, estamos pidiéndole en ese momento, nos estamos acordando de Él. Pero es Él, hermano, es Él el que nos está mandando esa señal. Él es el que nos está hablando. Por eso dice que Dios toma la iniciativa siempre y es para salvar. Y la conversión es obra divina más que obra nuestra. Es Yahvé, mis hermanos, quien no puede soportar más tiempo el sufrimiento de su pueblo. Fíjense, Él está siempre pendiente de lo que nos pasa y dice que no puede soportar ese sufrimiento. Él se conmueve ante los gemidos de su pueblo, fíjense. Entonces, es necesario que siempre estemos pidiéndole, que siempre estemos alabando su nombre para que nos oiga, ¿verdad? Para que escuche todo lo que pedimos. Entonces, hermano, el pueblo, hablando del pueblo de Israel, el pueblo se arrepintió y clamó. Dice, si Dios toma la iniciativa, al pueblo no le queda sino que volverse a Él. Cuando nosotros pedimos y hablamos con nuestro Señor, Él está con nosotros, Él nos escucha y vamos a volver a tener esa comunión, hermanos. Entonces Dios los perdonó, fíjense. Dios lo perdona, hablando del pueblo de Israel, y le envió un juez para liberarlo, que era lo que comentábamos anteriormente. Yahvé es un Dios que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Recuerden esto, mis hermanos. Dios perdona la iniquidad, perdona la rebeldía y el pecado. Y siempre envía un juez que no cumple funciones jurídicas. O sea, no es un juez como el Ministerio Público, ¿no? No cumple funciones jurídicas, sino una misión de alcance salvífico, hermanos. Liberar al pueblo, liberar a la persona de los enemigos que lo oprimen. Entonces, sí es necesario que esto quede bien claro, hermanos, para que empecemos nosotros a trabajar, a pedirle a nuestro Señor. Entonces, hermanos, vemos que siempre que tengamos un problema, nuestro Señor va a mandar un juez, va a mandar a alguien que nos va a socorrer, que nos va a dar esa liberación que necesitamos, mis hermanos. Por eso la invitación nuevamente, somos muy reiterativos en este punto, de que empecemos a trabajar, hermanos, empecemos a integrarnos a un grupo, a una comunidad, ahí en su parroquia, ahí en su colonia, en su pueblo. Busquen un grupo que esté trabajando en la iglesia. Puede ser un grupo de matrimonios, puede ser una comunidad como la nuestra, y de esta manera vamos a ser parte de este pueblo, hermanos, donde nuestro Señor siempre va a enviar un juez para salvarnos. Recuerden la palabra que Él siempre cumple su promesa, hermanos. Pues casi se nos acaba el tiempo, hermanos. Los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa. Recuerden, alzando la voz por la evangelización. Dios los bendiga y nos vemos. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana,
y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.